pues vamos a continuar. El tiempo vuela y estamos aprendiendo bastante el día de hoy, así es que toca el turno de la doctora Patricia Horstmans, quien ya está lista para compartirnos su tema, que es los problemas de aprendizaje nacen o se hacen. La doctora García es especialista en neurociencia educativa y abordará cómo los factores genéticos y ambientales influyen en los problemas de aprendizaje, ofreciendo un análisis riguroso y actualizado sobre este tema. Así es que demos la bienvenida a la doctora y comenzamos. Adelante, doctora. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, fuerte y claro. Muy bien, muy amable. Muchas gracias, Miguel. Pues muy interesante lo que había estado comentando el doctor Martínez. Yo voy a retomar algunas de las cosas para hacer un hilo conductual, un hilo de asociación con lo que voy a comentar. Solo una aclaración, a pesar de que hablamos de lo que nace, no voy a hablar específicamente de cuestiones genéticas como tal. Sin embargo, más bien de como impacto genético en los niños. Entonces, lo que quisiera más o menos abarcar es hablar de la importancia de saber sobre el cerebro como docente, qué es importante que tomemos en cuenta y la incidencia de los problemas eh, de aprendizaje, no solo en México, sino en el mundo entero. Eh, y quisiera iniciar pues con esta breve historia de cómo funciona el cerebro, ¿no? Sabemos que el cerebro pues es una masa de más o menos un kilogramo y medio, está compuesta, perdón, principalmente por grasa y por diferentes tipos celulares. Las neuronas no son las más numerosas, a pesar de que siempre asociamos al cerebro como igual a neuronas y sinapsis. Tenemos un promedio, o sea, dice de 100 mil millones de neuronas en comunicación. Esto en realidad es una aproximación, en realidad no sabemos este dato. Y todas nuestras neuronas en el cerebro forman esto que se llama redes neuronales, que son conexiones de nuestras células del cerebro a través de estas sinapsis que pueden ser eléctricas o químicas. Es muy resumida esta cuestión, ¿no? Estas interacciones involucran, pues, por supuesto, innumerables compuestos, no solo los neurotransmisores, como muchas veces se ha propuesto, es decir, no hay una conducta como resultado de un neurotransmisor, sino que hay una gran cantidad de interacciones de los diferentes neurotransmisores, de las hormonas y pues de otros muchos péptidos que se encargan de regular muchísimas funciones del organismo. Y bueno, irnos a una visión atrás, al inicio se empezó pues a diferenciar cierta especialización de áreas cerebrales solo para su entendimiento y su aprendizaje. Y de hecho es la forma más, es la base de entender cómo funciona nuestro cerebro. Sin embargo, obviamente, nuestro cerebro funciona siempre como un todo. Es decir, que todas las acciones que generamos, todas las conductas que tenemos van a involucrar una variedad de áreas del sistema nervioso y que finalmente funcionan como un todo. Entonces, ¿qué sabemos acerca de esta complejidad? Pues que es extraordinariamente interesante.
hemos visto que cuando nos tratamos de visualizar o de enfocar, perdón, en solamente algún tipo de red neuronal, como en el caso de la imagen que podemos ver, en donde tenemos un impulso que viene a nuestro cerebro, que puede ser de cualquier clase, que sensamos a través de nuestros cerebros, vamos a integrarlo a nuestros conocimientos a lo largo de toda la edad, es decir, de todas las edades del individuo. Desde que nacemos, ya tenemos en nuestro acervo mental una gran cantidad de conocimiento, ¿no? Entonces integramos este impulso, lo valoramos, lo asociamos o lo comparamos con otros para después generar una respuesta. Y esta serie de engranaje que genera estas redes neuronales, pues va a tener que ser el resultado de muchísimo intercambio de diferentes cosas, de proteínas, de neurotransmisores, como lo comenté. Y por supuesto tendrá muchísimo que ver, y aquí hago el énfasis, en el neurodesarrollo de ese individuo. Es decir, si la madre tiene, por ejemplo, falta de omega 3, omega 6, entonces va a haber una dificultad en la mielinización que es lo que permite que estas redes neuronales se formen y entonces va a haber ciertas deficiencias a lo largo de la vida y quizás estas pues hagan su aparición o sean evidentes ya a los primeros años de escuela. En la imagen de abajo podemos observar estas como cables enredados en un axón de una neurona que lo que muestran es precisamente esta fuerza de las vainas de mielina que van a permitir que la comunicación sea muchísimo más adecuada. Y bueno, para tener una idea, Harvard, la Universidad de Harvard y ahora muchas otras universidades han seguido estudiando de cómo podemos realmente reflexionar sobre el innumerable número de conexiones que se generan entre neuronas. Y aquí hay un ejemplo de un mapa cerebral 3D de 4,000 axones que se conectan a una neurona, dice, ¿no? Es 1 milímetro cúbico de la corteza cerebral y este milímetro tiene estos miles de conexiones neuronales que hoy sabemos no solo pueden, la transmisión no solo es a través de la axón, sino que muchas veces es a través de las dendritas, es de la parte de la composición de la neurona que puede conectarse no con una, sino con un sinfín de otras células para precisamente generar estas enormes y extraordinarias y complejas redes neuronales. Y más o menos este milímetro cúbico de corteza cerebral guarda más o menos una cantidad de 1.4 petabytes de información, es decir, más o menos unas 700,000 millones de páginas en un libro, si pudiéramos asociarlo a ello. Y bueno, para tener un poco más idea de cuánto es un petabyte, pues más o menos un petabyte, son 20 millones de 4 cajones de un gabinete llenos de archivos con texto. Un petabyte podrían ser 13.3 años en videos de televisión. 1.5 podría ser 10 billones de fotos en Facebook. Y por supuesto, 20 petabytes, pues es quizás el número o la cantidad de datos procesados por Google por año. Entonces, si podemos asociar de qué tan complejo es nuestro cerebro, pues ahora tenemos más una idea de que
ha sido bastante complejo para las neurociencias entender cómo es que se almacena la información en nuestro cerebro y cómo está funcionando. ¿Cuál es la relevancia de esto en el aprendizaje? Eso es lo que espero que les quede una muy clara idea. Asimismo, entonces, los neurotransmisores pueden ser, en general, podemos hacer esta clasificación, inhibitorios y excitatorios, es decir, que hay algunos neurotransmisores que nos permiten inhibir ciertos movimientos. Por ejemplo, si hablamos del caminar o el escribir, requerimos algunos músculos que se liberen, se exciten y se genere la conducta, y vamos a requerir otros músculos que se inhiban para precisamente poder tener esta extensión. ¿Por qué se producen desequilibrio en los neurotransmisores? Bueno, y este sería algo que tiene que ver con nuestro medio ambiente, con lo que ahora se llama factores que no son precisamente hereditarios, sino que son ambientes, resultado de nuestro ambiente. Y están, obviamente, los factores genéticos, que son decisivos del individuo, el estrés crónico al que hoy en día todos los individuos en el país, en el mundo, estamos sometidos, a los cambios hormonales que tenemos a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, y por supuesto estos factores ambientales que ahora sabemos que son muy importantes para tenerlos en cuenta en el impacto de nuestras vidas, nuestras conductas. Los más hablados o los más conocidos o de los que más hemos escuchado en diferentes foros son la oxitocina, la serotonina, las endorfinas y la dopamina. Pero, ¿qué significa que haya estos neurotransmisores? Para su entendimiento, otra vez, hemos tratado de darles un significado, ¿no? Todo el mundo dice que la oxitocina es parte de el neurotransmisor del amor. Sí, está involucrado, pero lo mismo la serotonina, las endorfinas y la dopamina para el movimiento y la iniciativa. La serotonina quizás un poco más para esta parte de la felicidad. ¿Por qué? Porque sabemos que en la depresión hay una falta de serotonina, una deficiencia en los niveles de serotonina en el cerebro, y entonces se asocia a estas cuestiones de felicidad, ¿no? La dopamina, que por muchísimo tiempo se asociaba al placer, ahora sabemos que hay diferentes tipos de placeres. Sí, ahora se hace un poco más de énfasis en su participación en el placer del chocolate y de la comida. Hoy en día sabemos que hay otros neurotransmisores mucho más importantes que están involucrados, por ejemplo, en el sexo, que es otro tipo de placer. Y bueno, estos otros tipos de endorfinas que se producen, por ejemplo, cuando generamos o practicamos un deporte o vamos continuamente al gimnasio. Y vemos esta serie de información que a veces se expresa en todos los medios de comunicación, a ver cuáles son el impacto de estos neurotransmisores en cada una de nuestras conductas, ¿no? Pero quizás una de lo más importante que hemos pues experimentado a través del tiempo es este estrés crónico al que pues todos los individuos estamos sometidos, y que va a tener una gran influencia en la salud de las personas. Hay casi para cualquier actividad van a involucrarse muchos de nuestros órganos vitales, y estos, por supuesto, van a estar coordinados con lo que se produce en el
sistema nervioso, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que no solo el cerebro y las conexiones neuronales son importantes, sino su relación con el resto de nuestro cuerpo, que muchas veces hemos dejado algo afuera. Algo que es muy importante y quisiera hacer énfasis, y porque yo todavía no entiendo muy bien, no comprendo muy bien cómo es que si desde las neurociencias sabemos que internamente tenemos una gran cantidad de relojes internos que van a ir teniendo cierta actividad, no solo de las funciones de nuestro organismo, sino de las funciones a las que sometemos a nuestro cuerpo hacia el medio ambiente. ¿Por qué no hemos seguido un poco esta idea cuando, por ejemplo, hacemos los planes de estudio, ¿no? Cuando, por ejemplo, ponemos física o matemáticas en las aulas de aprendizaje a las 7 de la mañana, cuando apenas estamos despertando, es decir, cuando apenas nuestros órganos están despertando, cuando empieza a movilizarse el intestino, cuando los forzamos muchas veces a desayunar cuando todavía no es el momento, ¿no? Y cuando estamos en el máximo estado de alerta, que son, si ustedes pueden observar, alrededor de las 10 de la mañana, estamos en máxima de alerta, que sería conveniente en esos momentos poder tener nuestra clase de matemáticas o nuestra clase de física, la tenemos a otros horarios. Este ciclo está controlado básicamente por el hipotálamo, por la glándula pineal, y es llamada, esta glándula, marcapaso circadiano o reloj interno. Y lo tenemos todos los humanos porque tenemos actividad durante el día y descanso durante la noche. Y aquí hay otro elemento importante, es que muchas veces nos forzamos a la noche, cuando el cuerpo y la mente requieren un descanso, nos forzamos a estar alerta a la luz, a la comida, a algunas otras pues funciones que no son propias de estos momentos. ¿Qué necesitamos para una vida saludable? Y no es un comercial de ningún pues supermercado, ¿no? Es simplemente darnos cuenta que necesitamos cuidar nuestro cerebro y que necesitamos hacer varias cosas para cuidar nuestro cerebro. Y pues las más sencillas son las que se repiten continuamente: es comer bien, higiene del sueño, dormir bien, hacer ejercicio, disminuir el estrés. Yo sé que para la vida que hoy en día tenemos aquí en nuestra tierra, en todos los países, esto resulta ser muy complejo. Pero creo que necesitamos reflexionar sobre estos elementos que van a ser sumamente importantes, porque de ellos va a depender nuestra salud, no solo mental, sino física. Entonces, ¿de qué dependen los problemas de aprendizaje? Y si podemos hacer un recuento de lo que hemos visto hasta ahora en esta charla, pues depende de múltiples factores. Depende de entender la complejidad del sistema nervioso y depende de el trato que le damos a nuestro cuerpo y el respeto que tenemos hacia todas las funciones, no solo de nuestro cuerpo, sino de nuestro cerebro, y de cómo este último, el cerebro, está coordinando todas estas funciones de nuestro cuerpo. Sabemos que hay 3 funciones importantes del cerebro, y algo que aquí quisiera retomar es lo que estaba diciendo el doctor Martínez en términos de la importancia que tiene
conocer, valorar y decidir dentro del salón de clase. Es muy importante orientar la enseñanza basándonos en el funcionamiento de estos procesos, de cómo conocemos, de valorar, de autovalorar, de evaluar lo que hacemos y la toma de decisiones, ¿no? Y partir de esta parte emocional que también comentaba el doctor Martínez, en donde necesitamos convencernos de que los niños saben muchísimo más de lo que parece. Muchas veces, pues, queremos enseñarles y no indagamos primeramente qué tanto saben acerca de lo que queremos enseñar. Muchas veces, ¿cómo lo saben? O cuáles son el impacto de muchas de las formas de cómo lo han aprendido según su contexto, ¿no? En general, los niños siempre quieren saber, quieren tener información. Por alguna razón, en los últimos años, muchos de los niños no quieren saber. Y esto sería el primer foco rojo de los que nos dedicamos a la enseñanza, el porqué de esta cuestión de los niños no querer saber, ¿no? Lo que se descubre es lo que se aprende bien. Generalmente, cuando utilizamos esta indagación, esta serie de elementos que no voy a entrar en detalle, pero que lo tiene la educación STEM, los procesos metacognitivos, en donde hay una indagación, hay que descubrir el conocimiento para aprenderlo mejor, ¿no? Y empezar a mostrar que la escuela realmente es increíble. Es increíble porque es un lugar en donde uno se la pasa bien, se aprende, descubre, reinventa, genera conocimiento, genera creatividad, en fin, ¿no? Se aprende lo que es divertido. Y esto lo hemos corroborado en las últimas, eh, pues en los últimos cientos de años, en donde utilizamos muchas veces la diversión para poder aprender, enseñar con empatía y sensibilidad, algo que también comentaba el doctor Martínez, y por supuesto, una educación emocional. Hoy en día les preguntamos a los niños, ¿cómo te sientes? Y dicen bien. Y solo conocen los estados de ánimos de estoy feliz, contento o triste. Y todos sabemos que la gama de sensaciones y de emociones que sentimos es mucho más que estos dos, tres, cuatro estados que reportamos. Entonces hay que enseñar, hay que educar con, eh, con emoción las emociones mismas. Entonces, ¿qué estrategias didácticas podríamos utilizar en el salón de clase? Bueno, sabemos cómo aprende nuestro cerebro. Sabemos que nuestro cerebro aprende mejor enseñando. Y aquí no me refiero a la enseñanza de los profesores, es enseñar, cuando los niños enseñan a otros niños, entonces hay una mejor retención de los conocimientos aprendidos. 10% leyendo, 20% escuchando, 30% observando, 50% viendo y escuchando. Y aquí solo quiero hacer esta aclaración. Cuando aprendemos y utilizamos más número de nuestros sentidos, es decir, implicamos cosas que podemos ver, tocar, sentir, oler, el aprendizaje es muchísimo más rico. 70% hablando, 80% participando. Entonces, esta idea de cómo aprende nuestro cerebro, pues está basada específicamente en la práctica y tenemos que llevar nuestras estrategias didácticas hacia este conocimiento. Otra cosa que otra idea, otro
mito que se ha escuchado mucho dentro del aula de clases y dentro de los procesos de aprendizaje, es que, es que esto, ¿no? Aprendemos utilizando cierta parte del cerebro. Y entonces, por ejemplo, los profesores que enseñan música dicen, ahora vamos a aprender algo para estimular nuestro cerebro derecho o ahora vamos a estimular nuestro cerebro izquierdo. Nuestro cerebro todo el tiempo está funcionando como un todo. Y esta idea de dividirlo en lóbulos, por ejemplo, en la corteza cerebral, en diferentes lóbulos, es simplemente para entender, para estudiar y para reconocer que nuestro neurodesarrollo va teniendo ciertas implicaciones. No todos nuestros sentidos cuando nacemos están al 100%. Quizás el sistema auditivo que aparece cuando nosotros estamos en el vientre de la madre va teniendo su madurez a lo largo de la infancia. Nuestro sistema visual madura muchísimo tiempo después que nacemos. Nuestro sistema motor o nuestro sistema propioceptivo, de dónde estamos, de cómo está situado nuestro cuerpo en el espacio, va a tener pues estos periodos de neurodesarrollo que van a irse madurando a través del tiempo. Entonces, ¿cómo usamos el cerebro? Pues usamos y aprendemos utilizando todo el cerebro. Por ahí dicen que hay muchos estudiantes que son más kinestésicos o que son más visuales o que generalmente esto es un gusto. Uno aprende a tener cierta orientación en cómo nos gusta aprender, pero en realidad utilizamos todos nuestros sentidos para aprender. Nos movemos cuando estamos aprendiendo. Estamos viendo, tocando, sintiendo, escuchando. Y en realidad todos nuestros sentidos deben estar constantemente estimulados. Y si eso es posible dentro del aula de clase, pues muchísimo mejor. Eh, y aquí es solamente un comercial en cuanto al cerebelo, ¿no? Se ha hablado siempre de todas las áreas de la corteza cerebral y de su especificidad en su papel primordial en la activación para diferentes procesos, pero poco se ha hablado del cerebelo y en los últimos años nos hemos enterado de una gran cantidad de información sobre los procesos del cerebelo. El cerebelo pues se ha conocido como nuestro cerebro pequeño, porque sabemos que el cerebelo está implicado en casi todas las actividades que se tienen en el resto del cerebro. Y es complejo, es muy bien estudiado y pues una anotación interesante es que contiene una gran cantidad de neuronas que van a estar pues activando partes de otras partes y se van a estar comunicando con otras partes de nuestro cerebro. Entonces, sabemos que el cerebelo es fundamental para mantener el equilibrio al caminar, al estar parado, es decir, parte de nuestro sistema propioceptivo, en donde sabemos cuando estamos sentados, porque estamos sentados o parados, pero nos gusta jugar a esto cuando somos niños, ¿no? Nos gusta sentir que si estamos de cabeza, a lo mejor podemos estar en una proporción y utilizamos otros sentidos como para situarnos en donde estamos. ¿Sí? Una de las pues las actividades más excitantes de los niños son precisamente las ferias, ¿no? En donde se juega mucho con estos estados. Permite aprender patrones de movimiento, como habíamos dicho, y ejecutarlos de una forma muy automática. Modula los receptores sensoriales para movimientos motores complejos o finos, pero también va a ser muy importante en la motricidad, en el aprendizaje, en las capacidades cognitivas, en la atención, en el lenguaje y en el afecto.
cosa que muchas veces no se dice. Y bueno, en este recuadro en donde les muestro esta fotografía, es un caso muy interesante de una muchacha, una china, que a los 24 años de edad, finalmente en una resonancia magnética, se enteran de que no tiene cerebelo. Y había llegado hasta los 24 años con una gran cantidad de problemática que había ido superando porque, bueno, voy a hablarles ahora de una parte muy importante de la capacidad del sistema nervioso para reorganizarse. Y bueno, en este caso de esta chica, pues finalmente pues está viva. Ha habido algunos otros casos en donde algunas lesiones en el cerebelo generan la muerte, pero en este caso la chica vivió y pueden consultar las redes pues, para conocer este caso. Entonces, la enseñanza-aprendizaje requiere de, además de las estrategias didácticas, considerar ciertas cuestiones del sistema nervioso. Y entonces ahora me refiero a entender que los procesos del cerebro no son fáciles de entender, ¿sí? Son complejos, son muy complejos. A pesar de que sabemos, por ejemplo, que para el habla necesitamos estas áreas del sistema nervioso, es parte del lóbulo frontal, parte del lóbulo parietal, parte del lóbulo temporal y del occipital, y si vemos, pues son todos los lóbulos, ¿no? Involucrados en el habla. Esta idea también de que un cerebro procesa o la mitad del cerebro procesa unas funciones y la otra mitad otras, pues déjenme decirles que eso tampoco es verdad. O sea, tenemos una gran cantidad de fibras, que es el cuerpo calloso que conecta ambos hemisferios y que todo el tiempo hay información que pasa de un lugar a otro. Y tal es el caso de que cuando movemos la mano derecha nos damos cuenta, todo nuestro cerebro se da cuenta de que estamos moviendo la mano derecha, ¿no? Eh, ¿Qué función tiene la memoria, por ejemplo, en el aprendizaje? Pues va a ser crucial, va a ser muy importante. Necesitamos cierto acervo de información para ejecutar muchas de las funciones que posteriormente en la vida vamos a generar. Y hay cosas que memorizamos que si no entendemos cuando las memorizamos, muchas veces estas terminan en el olvido, ¿no? La función de la memoria es muy interesante. Ojalá que tuviéramos tiempo de hablar de la memoria como tal en una plática, o tal vez alguno de los ponentes hablará un poquito más acerca de la memoria, pero es un proceso cerebral muy, muy interesante. ¿Cómo procesamos la información? ¿Cómo se da el caso de ir procesando la información? Y aquí otra vez quisiera pues retomar un poquito de lo que decía el doctor Martínez, porque va a ser muy importante cómo se da esa información, cómo el profesor da esa información, cómo el alumno toma esa información y si esa información puede ser eh, introyectada o asimilada por el estudiante para poder después ser utilizada como estrategia en un nuevo aprendizaje. ¿Cuáles son las emociones y los sentimientos asociados a esto? ¿No? Muchas veces enseñamos algo y a veces nos damos cuenta que la reacción de los estudiantes es muy variada y muchas veces tocamos fibras emotivas que si no retroalimentamos, es decir, si no preguntamos, si no nos aseguramos de qué es lo que está sintiendo el estudiante, pues realmente podríamos estar forzando un aprendizaje en que en algunos casos podría no darse, ¿no?
¿Cómo controlar la conducta? Hoy en día tenemos muchísimos casos de estudiantes dentro del salón de clase en donde está muy inactivo, algunos estudiantes que se mueven poco y hay otros que se mueven todo el tiempo, que requieren pararse, que requieren dar la vuelta, que se les caen las cosas, que ¿no? Todas estas cuestiones de conducta tenemos de alguna manera que ir entendiendo cómo nuestro cerebro funciona y cómo podemos ir modificando esas conductas dentro del salón de clase, ¿no? ¿Cómo impacta el cerebro todos estos estímulos? Es decir, cómo son recibidos y procesados por el sistema nervioso. Y bueno, aquí solo hablar de, fíjense, todas las áreas implicadas, por ejemplo, en la lectoescritura, en donde en realidad utilizamos no solo las áreas de la corteza cerebral, sino muchas de las estructuras que están bajo nuestra corteza cerebral. Y de la misma manera, ¿no? ¿Cuáles son las estructuras involucradas, por ejemplo, en el sistema nervioso? Este conocimiento de saber que existe un sistema límbico que procesa y que no está en la corteza, que está en la parte interna, en la parte bajo la corteza cerebral, que va a ir procesando todo estos diferentes emociones y que pues simplemente es interesante cómo podemos darnos cuenta de que un olor, por ejemplo, determinado puede hacer un recuerdo, puede estimular nuestra memoria a la casa de nuestros abuelos o el lugar donde vivimos por primera vez y cómo nos va a generar placer este tipo de emoción y cómo vamos a poderlo incluso utilizar en algún proceso de aprendizaje dentro del aula. Ok, a pesar de que todas las personas tienen un cerebro con las mismas estructuras, nadie piensa, reflexiona o actúa de la misma manera. Y esto es una cuestión que yo sí quisiera que reflexionáramos todos, porque en muchísimas ocasiones, pues son estas diferencias a las que nos enfrentamos los docentes. Necesitamos a veces ir viendo cómo hay ciertos estudiantes que de alguna manera piensan las cosas de diferente forma y esas son buenos elementos o buenas oportunidades para reflexionar sobre otras cosas, ¿no? Los hallazgos sobre la diversidad basada en el funcionamiento cerebral tienen un papel muy importante en la educación. Y ahora solo hablar un poco sobre pues esta última función o conocimiento o criterio de diferenciar a las personas como neurodivergentes, que implica que muchas veces puede haber un individuo, por ejemplo, estoy pensando ahorita en los niños con capacidades excepcionales, con altas capacidades, ¿no? Los niños con altas capacidades pueden tener a veces un cociente intelectual muy alto, pueden ser muy buenos en aprender ciertas cosas, pero tienen deficiencias a veces para relacionarse, para compararse con otros niños, para sentir que no son suficientes y esto hace que muchas veces sean como focos rojos en el aula, pensando en que algo está mal en este niño y muchas veces lo diferenciamos, lo apartamos, lo discriminamos de los demás cuando muchas veces habría que atender sus necesidades en términos de su funcionamiento cerebral. Y por supuesto, pues son un gran desafío para el docente frente al grupo. Estas son, cuando les hablaba de la chica china esta que
nació sin cerebelo y que después se vio que nació sin cerebelo, se corroboró este dato, eh, nos damos cuenta que nuestro cerebro es plástico. Yo me formé en la UNAM y en la UNAM, acá en Querétaro, en Juriquilla, se tiene una unidad de neurodesarrollo muy importante. Creo que es la única entidad en todo el Bajío de acá de América, en donde se atienden niños con problemas de neurodesarrollo. Y hemos tenido casos de niños que por falta de oxígeno, por falta de oxigenación al cerebro a la hora del nacimiento, han perdido casi una gran parte de la masa cerebral que, que debería de estar presente en todo individuo. Y sabemos que es súper importante que tengamos en cuenta todos los trastornos de neurodesarrollo, todos los riesgos que se presentan antes, durante y después del nacimiento y que no obviemos o que no dejemos pasar algo que sucedió durante este periodo sin atención. Muchas veces una atención a tiempo implica pues una intervención a tiempo y una minimización de los impactos que podrían tener nuestro sistema nervioso en nuestra vida, ¿no? O sea, minimizar el daño que esto genera y gracias a la plasticidad neuronal. Nosotros sabemos que esta capacidad del sistema nervioso a modificar la estructura, las conexiones neuronales, está presente, es una capacidad de nuestro cerebro, pero hay periodos, hay ventanas del neurodesarrollo en donde se hacen más evidentes. Y hoy sabemos que los primeros 2 meses de vida del individuo son cruciales para hacer una intervención adecuada cuando existe un riesgo al sistema nervioso, al desarrollo de ese pequeño. Así que si usted conoce a alguien, una embarazada que ha sufrido algunos problemas durante el embarazo, algo que sucedió durante su nacimiento, bebés que han tenido problemas durante el nacimiento o posteriores al nacimiento, son una forma, un foco rojo, una manera de decir atiende a ese cerebro, atiéndelo pues con tiempo antes de que empiece a generar mayor problema. Pero algo que es increíble a lo largo de toda nuestra vida es que nuestra plasticidad neuronal, aunque se modifica y disminuya en ciertos periodos de nuestra vida, siempre está presente. Y sabemos que existe una plasticidad neuronal durante el aprendizaje. Sabemos que hay cambios estructurales de nuestro cerebro cuando aprendemos. Sabemos que las dendritas de nuestras neuronas se ramifican, es decir, se hacen nuevas dendritas, se hacen nuevas espinas dendríticas, que son esta serie de, como si le salieran espinitas a los dendritas de las neuronas, y que esos cambios van a estarse modificando a través del aprendizaje. Sabemos también que muchas de nuestras neuronas, muchas de nuestras células cerebrales mueren y nacen constantemente desde que nacemos. Sabemos también que todas estas conexiones de esta plasticidad neuronal forman redes y estas redes neuronales las utilizamos cuando tenemos la capacidad de tener un buen aprendizaje, pero que este aprendizaje, si no se practica, si no se utiliza con frecuencia, estas modificaciones estructurales también se van perdiendo.
Y eso es lo que hemos encontrado que sucede en la edad avanzada, en la edad adulta, ya algunas personas con deterioro cognitivo, en donde estas redes neuronales dejan de funcionar, esta modificación de la plasticidad deja de funcionar. Y muchas veces esta idea errónea que se tiene de que ya estamos grandes, ya no podemos aprender igual. Pues sí, efectivamente, tal vez no podamos aprender igual, pero no porque no podamos aprender igual que cuando estábamos pequeños. No podemos aprender igual porque ya no tenemos tiempo, ya tenemos flojera, o ya tenemos cansancio, o nuestras piernas no responden, pero no es por la capacidad del sistema nervioso para aprender cualquier tipo de actividad. Y hoy se conoce y se sabe que movernos, que aprender algo nuevo, que aprender a bailar, un idioma nuevo, una nueva forma de alguna nueva práctica con las manos, un nuevo libro, cualquier pues actividad que uno quisiera aprender en la edad adulta, va a ser de mucho beneficio para nuestro sistema nervioso y para mantener esa plasticidad que, aunque ya no es la misma que cuando estábamos pequeños, aún continúa y es fundamental para nuestro aprendizaje, para enfrentar el cambio y la adaptación a los retos a lo largo de la vida. Muy bien, y aterrizo en el título de la presentación porque todo esto que les cuento es porque yo particularmente trabajando en la unidad de neurodiagnóstico y rehabilitación de la Universidad Autónoma de Querétaro, me veo continuamente, pues se me viene a preguntar ¿por qué tenemos tantos problemas de aprendizaje? 1 de cada 10 niños en la edad escolar aquí en México tiene problemas de aprendizaje. 60% de la población de los niños en el mundo, por ahí hay una estadística que dice que tienen algún tipo de problema de aprendizaje, ya sea en el habla, en la lectoescritura o en las matemáticas o en fin, ¿no? Alrededor del 5% de los niños y adolescentes presentan trastornos por déficit de atención, dislexia, ansiedad, depresión y otras problemáticas. Los problemas de aprendizaje más comunes son los del habla y del lenguaje. Tenemos muchísimos niños con problemas de la lectoescritura, ¿sí? Los niños pequeños que, no desarrollan primero el lenguaje. El lenguaje se da, y esto es muy, muy interesante, en las neurociencias se conoce que la lectoescritura puede no darse, pero cuando se da el habla, cuando se da el lenguaje, esta va a ser independiente de la lectoescritura. La lectoescritura tiene que requerir ser enseñada, tiene que requerir al profesor que nos enseñe a cómo se escriben las letras, a cómo escribirlas, cómo se leen las letras. Pero el lenguaje no. Y hoy en día a veces tenemos muchísimos niños que tienen problemas en el lenguaje. Niños que son dejados muchas veces con el iPad o con la televisión o con el monitor de la computadora, y entonces el desarrollo del habla ha tenido fuerte impacto en las desventajas en muchos de los niños. Y esta problemática después entonces desencadena en una falta de capacidad de entender lo que se lee y lo que se escucha. Entonces esto es realmente alarmante que tengamos este tipo de problemática y que además se dé con tanta frecuencia. Pero pues podemos decir que los problemas de aprendizaje no vienen solos. 20% tienen un origen biológico, pero solo 20%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el otro 80% de los problemas de aprendizaje están asociados a que estamos enseñando o no estamos
enseñando con las estrategias adecuadas para que esto se dé. El TDA está asociado al tabaquismo, al alcoholismo y precisamente al riesgo en el neurodesarrollo. Hoy en día sabemos que tanto la drogadicción de todo tipo, desde el alcohol, la ingesta de grandes cantidades de alimento, el café, todas estas pues cosas que nos producen adicción, que nos generan una adicción, tienen un riesgo en el neurodesarrollo. Y ¿por cuánto tiempo hemos permitido el tabaco y el alcohol? Que son los que más, mucho más muertes cobran que otras drogas que no son legales, ¿no? Y otro problema que tenemos ahorita muy grave es la cuestión de los fármacos, de la farmacodependencia. No como la drogadicción, sino cuestiones de farmacia, ¿no? Todos nuestros estudiantes a nivel universitario cargan en sus mochilas todo tipo de analgésicos, todo tipo de medicinas para controlar cuestiones de problemáticas estomacales y se vuelven adictos a ello. ¿Me duele la cabeza? Pues hay que tomarse algo para el dolor de cabeza, sin indagar que, por ejemplo, pues el caso más común del dolor de cabeza muchas veces es la deshidratación. Esta dependencia a la farmacéutica, a los fármacos, ¿cómo le llaman? De primera instancia, de los que podemos comprar sin receta médica, es un problema grave, un problema muy grave. Y todos este tipo de cuestiones tienen una relación directa con luego estas personas van a tener bebés. Y no solo es la mujer que se embaraza, que si en algún momento fue adicta o alcohólica, va a tener una repercusión en el bebé. Ahora sabemos que genéticamente también el padre es un factor importante para el neurodesarrollo de estos niños. Muchos de los niños piensan, hay algo malo en mí, soy defectuoso, no soy suficiente, se burlan de mí, tengo estas etiquetas. En la práctica existe mucho estos problemas. El etiquetar a los niños es el flojo, es el que no pone atención, es el que ya nadie lo aguanta y es el que todos los niños comentan, ay, a ese siempre lo regaña la maestra, ¿no? La problemática con estos niños es esta, que no sabemos muchas veces a qué grupo de la neurodiversidad pertenecen. Y entonces no le estamos dando nuestra atención adecuada. Y ya me ganó y estoy a punto de terminar. Estoy en los últimos 10 segundos de mi hora. Y como resumen, es integrar el conocimiento de las neurociencias para adaptarse a las necesidades de los estudiantes. Y esto es un pequeño resumen que yo lo pongo como hay que tener en cuenta que existe una plasticidad cerebral, me pasé a la última de gracias, pero una plasticidad cerebral, un aprendizaje emocional, una planificación de las funciones ejecutivas y un autocontrol para la toma de decisiones, fomentar la curiosidad, del interés por aprender, tomar en cuenta la diversidad cognitiva cerebral, tener una higiene del sueño, evaluar el avance de todo lo que tenemos, de lo que nosotros estamos haciendo en el aula, tener en cuenta el desarrollo del cerebro, es decir, saber en qué etapa del neurodesarrollo se encuentra nuestro estudiante, atender a estas cuestiones de la alimentación que van a ser críticas y bueno, me fui chueca en los números, ay perdón, es que aquí la fotito no me deja, ¿no? Y sí, atender a
las cuestiones de atención y concentración. Muchas gracias, Miguel. Eso es todo. Un gusto que nos comparta toda esta información y que nos deje también su correo de contacto para poderla seguir, conocer más al respecto. La verdad es que siempre es interesante todo lo que nos presenta. Ya hemos coincidido en varios congresos anteriormente, en las que vemos cómo todo se va innovando, actualizando. Y bueno, pues vamos a aprovechar un par de minutos antes de continuar con la siguiente ponencia. Esta pregunta es, bueno, son varias, pero yo creo que nos daré tiempo de una, tal vez dos. La más interesante al momento sería, ¿a qué edad se deja o se empieza el deterioro de la neuroplasticidad? Pues, como lo mencioné al final, ¿no? La neuroplasticidad está allí desde que somos concebidos. Nuestro cerebro está cambiando constantemente desde que estamos en el vientre de la madre. Y esto continúa a lo largo de nuestra vida después del nacimiento, a lo largo de la vida, incluso sabemos hoy que la última parte que puede decir que se madura en un cerebro de un individuo es alrededor de los 25, 28 años, que es el lóbulo frontal, es la parte de las decisiones, de las decisiones informadas, de saber cuáles son la implicación de las consecuencias de nuestros actos. Y nosotros muchas veces estamos forzando a los chicos de preparatoria cuando esta parte de su cerebro todavía no está completamente desarrollada, es decir, sigue siendo plástica, sigue cambiando, que decidan qué van a hacer, ¿no? ¿Qué carrera van a seguir? Y muchas veces esto requiere esta madurez, este conocimiento de una gran cantidad de otras cosas, precisamente para tomar una decisión acertada. Entonces, esta plasticidad va a marcar periodos muy importantes y puedo hacer un ejemplo rápido que es, por ejemplo, el caminar, ¿no? Si un bebé tiene el reflejo del caminar desde que nace, pero no se puede sostener sobre sus piernas, requiere la madurez de su sistema muscular y su sistema esquelético para caminar. Y entonces vemos que el gateo va a ser muy importante para después viene esta plasticidad cerebral para el momento de caminar. Y sabemos también que en todos los individuos algunos niños caminan antes del año y otros niños después del año, pero si ya tiene 7 años y no camina, entonces ya estamos muy fuera de tiempo para este proceso. Entonces, esta plasticidad de estos cambios se dan cada vez que aprendemos algo. Entonces, ¿cuándo hay esta plasticidad? Pues cuando estamos sujetos al aprendizaje, de cualquier tipo de aprendizaje. Excelente, doctora, muchísimas gracias. Bueno, esta pregunta es como de las primeras referente a la información o al mensaje que mencionaba de, bueno, la comparativa de toda la información recopilada en el muestreo que hizo, en la imagen que compartió del petabyte, que son millones y millones de archivos, y lo pudiéramos materializar, o sea, tener una, una bodega, un cajón, ¿no? De muchos archivos y textos. Toda ¿Cómo una biblioteca. toda una biblioteca, cómo podría, o bueno, cómo es que se calculó esa información? Bueno, es muy interesante. Este artículo es del 2020, pero hoy en día ya se está haciendo, se utilizan microscopios y esta modificación de los microscopios hoy en día es extraordinaria. Lo que hacen es obtener este milímetro cúbico. Ahorita hay una universidad en Londres, si no mal recuerdo, que sacó 10 milímetros de la corteza cerebral y el microscopio, un microscopio electrónico con una gran capacidad, lo que hace es tener una tridimensionalidad
de fotografías y, por supuesto, un neuroanatomista que sea experto en saber cuáles de estas son neuronas, cuáles de estas son otro tipo de células y dónde se está llevando a cabo este tipo de conexiones. Y se hace un modelo tridimensional de cómo, de una sola neurona, cómo se está conectando con, con otras muchas, ¿no? Eso es realmente excitante. Busquen el si quieren aprender un poquito más y si son muy buenos en el, ¿cómo se dice esto? Pues manejar una gran cantidad de datos, ¿no? Tal vez tú podrías, Miguel, que te gusta ese tipo de cosas, entender cómo es que se da este ahora análisis. Y esto es impresionante porque en los últimos 20 años de las neurociencias hemos aprendido muchísimo más del sistema nervioso que en toda la historia de la humanidad. 20 años, en estos últimos 20 años. Lo que estoy diciendo ahorita es posible que pueda ser modificado a lo largo del siguiente año de información. Claro, pues es una investigación permanente y bueno, habrá que seguir indagando sobre todo el ser humano, su composición, tanto orgánica como las redes neuronales que nos hacen desarrollarnos. Doctora, un gusto volvernos a ver, un gusto que nos haya acompañado. Y mira, solo te hago un comentario que ahorita cuando dices el ser humano y las funciones del ser humano, sabemos que todo el mundo llama a la microbiota, es decir, tenemos más seres vivos, virus, bacterias, hongos en el intestino que células en el cuerpo. Y esta microbiota se ha definido como el segundo cerebro. Y sabemos que está involucrada directamente en todas las enfermedades que tiene el individuo, que mantiene esta conexión de nuestro sistema digestivo y nuestro cerebro. Muy bien, muy bien. Gracias, Miguel. Gracias, doctora. Gracias. Un abrazo hasta Querétaro. Y bueno, pues tenemos que continuar. La invitamos a los próximos congresos y actividades que vamos a tener. Y a todos los que nos están viendo, recuerden que pueden suscribirse al canal para seguir recibiendo notificaciones y también seguir a la doctora Horstman. Ya dejó su correo. Si quieren saber más al respecto de estos temas tan interesantes. Doctora, nos vemos pronto. Vamos a continuar con la siguiente expositora. Hasta luego. Gracias.